Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. El expediente tenía 47 páginas. Lo leí 2 veces antes de que la vela en la mesita de noche se quemara más allá de la mitad. La droga se llamaba Snow Dream. Un polvo, de grano fino e iridiscente, que se disolvía en la lengua y producía efectos que el archivo descrito en el lenguaje clínico no podía contener del todo el horror de lo que le hacía a la gente. Snow Dream introduce un compuesto de maná sintético en el sistema del usuario que estimula temporalmente el tejido central latente. En sujetos con formaciones circulares existentes, la droga produce una expansión percibida de la capacidad mágica que dura de 4 a 8 horas. En sujetos sin formaciones circulares, incluidos aquellos clasificados como no mágicos, el fármaco induce una sensación de flujo de maná que imita la activación auténtica del núcleo. Leí el siguiente párrafo 3 veces. La sensación es indistinguible del auténtico despertar del círculo. Los usuarios relatan la experiencia del maná moviéndose a través de canales que nunca antes habían sentido. Describen calidez, claridad y una sensación de conexión con el campo mágico ambiental que coincide, y en algunos relatos supera, las descripciones proporcionadas por magos verificados con círculos. El efecto es temporal. Tras la eliminación metabólica del compuesto, toda capacidad mágica percibida desaparece. El usuario vuelve a su estado inicial. La abstinencia produce un malestar psicológico grave. Los síntomas documentados incluyen temblores, náuseas, paranoia y alucinaciones. En casos de uso sostenido, degradación permanente del tejido central existente. El expediente continuó. La dependencia se desarrolla rápidamente. Los usuarios primerizos informan que sienten la necesidad de repetir la experiencia en un plazo de 24 a 48 horas. Demografía primaria afectada. Individuos con formaciones circulares débiles o ausentes. Nobleza cuya posición política depende de una clasificación mágica. Comuneros que buscan progresar a través de un estatus mágico percibido. Estudiantes de la academia que han fracasado en el desarrollo de Circle. Coloqué el archivo sobre la tabla. El grupo demográfico objetivo era una espada dirigida a las personas más vulnerables del imperio. La suerte, fría y no deseada, seguía siendo suerte. Si Snow Dream hubiera existido durante los años de Caspar en la academia, habría experimentado con él. Me dirigí al apartado IC-INVI 0047 sobre rutas de suministro. Origen, desconocido. La identificación preliminar sugiere compuestos centrales derivados de monstruos procesados mediante técnicas alquímicas que no son consistentes con ninguna metodología imperial conocida. Vía de distribución. Tránsito confirmado por el Sultanato de Kumsur. Rutas que cruzan la frontera occidental del sultanato hacia territorio imperial a través del paso del comerciante y corredores comerciales secundarios. Se identificaron múltiples controladores intermediarios, pero no se los detuvo. La cadena de suministro termina en células de distribución que operan dentro de la capital y 3 importantes ciudades provinciales. El Sultanato de Kumsur. Un territorio soberano que compartía frontera con la frontera oriental de Silverball. Gobernado por un sultán cuya relación con el imperio existía en el espacio ambiguo entre alianza y hostilidad. Las fuerzas del orden imperiales no tenían autoridad dentro de las fronteras del sultanato. Cualquier investigación que rastreara la cadena de suministro hasta su origen requeriría una cooperación diplomática que no existía u operaciones encubiertas que, de descubrirse, podrían desencadenar un incidente entre dos naciones que ya se estaban observando con el tipo de atención que hacía que los diplomáticos se ganaran su salario. La última página del expediente contenía una sola nota de la División de Investigación. Evaluación. Snow Dream representa una amenaza importante para la estabilidad imperial. La capacidad de la droga para explotar la fractura social entre poblaciones mágicas y no mágicas crea un vector de malestar civil que los actores hostiles podrían utilizar como arma. Las 3 semanas previas al inicio de la Escuela de Formación de Caballeros no fueron de descanso. Estaban preparándose. Dividí el tiempo en objetivos. El primero fue personal. El segundo fue financiero. El tercero fue estratégico.
El tercero tardaría más de 3 semanas. Años, quizás. Pero el trabajo preliminar podía comenzar ahora, y cada día que retrasaba era un día en el que las piezas del tablero se movían sin mi mano sobre ellas. El objetivo personal vino primero. Los recuerdos que Gluttony había liberado no eran solo información superficial. Fueron toda su vida. Y esa vida había contenido a personas queridas para él. La cuarta mañana de mi periodo de descanso salí del palacio antes del amanecer. La capital era una ciudad diferente en la madrugada. Los amplios bulevares que servían de escenario para carruajes nobles y procesiones académicas durante el día estaban vacíos. El aire transmitía el limpio olor mineral de la piedra húmeda. Caminé hacia el sur desde el distrito palaciego, atravesando el barrio administrativo donde se alzaban los edificios ministeriales, pasando por la plaza de la catedral, donde las torres gemelas captaban la primera luz, y hacia el distrito comercial que se extendía a lo largo del arco sur de la capital. El distrito cambió de carácter a medida que me adentré más. Las grandes fachadas de los bulevares principales dieron paso a establecimientos más pequeños. Talleres. Talleres de reparación. Minoristas especializados cuya clientela era lo suficientemente limitada como para que su señalización no se molestara en incluir descripciones. La zona más cercana a la academia era aún diferente. Las tiendas estaban agrupadas en una densa disposición que me recordaba a un mercado, excepto que los productos expuestos no eran alimentos ni telas. Eran Magitech. Las ventanas ardieron. Cada escaparate era un escaparate de ingeniería mágica. Dispositivos de latón, cristal y metal con inscripciones, que varían en tamaño desde relojes de bolsillo hasta armarios. Amplificadores de resonancia de maná. Reguladores atmosféricos. Cristales de comunicación en carcasas de todos los materiales y diseños imaginables. Paletas automatizadas que transcribían voz a texto. Ollas autocalentables. Matrices de iluminación. Orbes de predicción del tiempo. Instrumentos musicales que se tocaban solos. La mayor parte era basura. No en el sentido de calidad, la artesanía era a menudo notable, las matrices de hechizos elegantes, los materiales caros. Basura en el sentido de practicidad. El problema fundamental de Magitech era el mismo problema que siempre había sido, el mismo problema que impedía que la ingeniería mágica transformara la vida diaria tal como sus practicantes soñaban que lo haría. Consumo de maná. Cada dispositivo requería energía. Cada matriz de hechizos inscrita en metal, cristal o madera necesitaba una alimentación continua de maná para funcionar. Para las aplicaciones más simples, tiras de brillo de maná, elementos de calentamiento básicos y cristales de comunicación que se habían vuelto omnipresentes en el uso militar y gubernamental. El consumo era lo suficientemente modesto como para que un solo cristal de maná pudiera mantener su funcionamiento durante semanas o meses. Para cualquier cosa más compleja, la economía colapsó. Una hielera Magitech podría enfriar una habitación entera, ya sea para conservar alimentos o simplemente para hacer el espacio más cómodo. Sin embargo, consumiría un cristal de maná en 24 a 48 horas, y un solo cristal de maná valía casi el salario de un mes para un trabajador calificado. Eso hizo que el dispositivo fuera poco más que una novedad para los nobles que podían permitirse el lujo de quemar dinero. Y eso suponiendo que hubiera suficiente suministro de cristal de maná de sobra. El mismo cálculo se aplicó a casi todos los dispositivos en estas ventanas. Ingeniería brillante, hermoso diseño, capacidad extraordinaria. Todo ello atrapado detrás de una tasa de consumo que puso el precio de la tecnología fuera del alcance del 95% de la población. Era relevante para el segundo objetivo, el financiero, en formas que aún no había mapeado completamente. Pero eso fue para más tarde. Un paso a la vez. La tienda que estaba buscando estaba al final de la fila. Era más pequeño que sus vecinos. La fachada era limpia pero sin adornos, con una estructura de madera oscura alrededor de un único escaparate que albergaba una modesta disposición de dispositivos y componentes. El letrero sobre la puerta estaba pintado a mano y priorizaba la legibilidad sobre el arte. Magitech de Vorarlberg. Vorarlberg. El apellido de soltera de su madre. La familia a la que pertenecía antes del contrato matrimonial que la había entregado a la casa Exenseit. Empujé a través de la puerta.
Una campana sonó en lo alto. El interior era cálido, iluminado por tiras de brillo de maná. El aire olía a soldadura y metal calentado. Un banco de trabajo dominaba el centro del espacio. Detrás de ella, encorvada sobre algo lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de una mano, una figura funcionaba. Cabello azul hielo. El color era tan vívido, tan reconocible, que pasó por alto todos los procesos de mi cerebro y fue directo al lugar donde había estado durmiendo el fantasma de la desesperación de un niño de 12 años. La línea Vorarlberg vestía ese azul hielo, Asena nunca se había molestado en ocultarlo. Sin embargo, la figura detrás del banco de trabajo no era Ameis. Ella era más joven. Finales de los 30. El cabello azul hielo era más corto, cortado hasta los hombros con un estilo práctico. Su complexión era compacta, atlética, al estilo fibroso de las personas que llevaban cosas y las trepaban y pasaban sus días trabajando en lugar de sentados. Su rostro estaba inclinado sobre el dispositivo en el banco de trabajo, lo suficientemente cerca como para que su nariz casi lo tocara. Una lupa de joyero fue presionada contra su ojo derecho. Ella estaba sonriendo. Una amplia y desprotegida sonrisa de pura absorción. El timbre de la campana no la había alcanzado. Me quedé en la puerta y la observé trabajar durante 3 segundos completos antes de que me registrara. Su cabeza se levantó. La lupa se le cayó del ojo. La sonrisa desapareció. Un endurecimiento involuntario que fue a partes iguales reconocimiento y furia. Sus ojos, del mismo azul pálido que el cabello, se fijaron en mi cara. El pelo blanco. Las cicatrices. La insignia de la cruz de hierro en mi pecho. 3 segundos completos de silencio absoluto. Eres un hijo de puta. Las palabras explotaron en toda la tienda con un volumen que hizo vibrar los componentes del estante más cercano. Ella saltó el banco de trabajo. El movimiento fue atlético y furioso, una mano en el borde del mostrador, las piernas balanceándose en un único arco fluido que limpió las herramientas y el dispositivo medio ensamblado y la depositó en el lado del cliente de la tienda en menos de un segundo. Ella cruzó la distancia entre nosotros en 3 pasos. Su puño se conectó con la parte superior de mi brazo. Aterrizó lo suficientemente fuerte como para picar, lo suficientemente controlado como para no dañar realmente. No me moví. Asena me golpeó de nuevo. Mismo lugar. Más difícil. ¿Dónde? Puñetazo, el infierno, puñetazo, puñetazo, estado. Cada palabra estaba puntuada por un puño que se clavaba en el mismo hematoma que se estaba formando en mi hombro. Tenía los dientes apretados. Sus ojos estaban mojados. ¿Tienes alguna idea? Ella dejó de golpearme. En cambio, su mano agarró la parte delantera de mi chaqueta, agarrando la tela con un agarre que blanqueó sus nudillos. ¿Cómo fue? ¿Leyendo ese titular? Ver tu nombre impreso y no saber si estabas vivo o muerto o acostado en algún hospital de campaña con las entrañas colgando. Su voz se quebró. La ira todavía estaba allí. Pero las lágrimas ganaron. Se desbordaron, dejando huellas brillantes en sus mejillas, y la furia en su rostro se reorganizó en algo más crudo. Eres enorme, dijo. La observación salió ahogada, a medio camino entre un sollozo y una risa. Ella soltó mi chaqueta. Retrocedió. Me miró de arriba abajo con la mirada evaluadora de alguien que cataloga los cambios. ¿Qué te pasó? Eras un palo. Una ramita. Solía lastimarte con estos. Ella levantó el puño. Flexioné los dedos. Ahora creo que me he lastimado más los nudillos que el brazo. La miré. Asena Vorarlberg. La hermana menor de Ameis. Su tía. La mujer que, en los intervalos entre la expulsión de Caspar de la casa de los Exenseit y su inscripción en la academia, había sido lo más parecido a una madre que había conocido. Los recuerdos me dieron fragmentos. Visitas a esta tienda, el cartel recién pintado. Las manos de Asena enseñándole a sostener una herramienta de soldadura. Su voz explicaba la teoría de la matriz de hechizos en términos que un niño podía comprender, riéndose cuando hacía preguntas que eran demasiado avanzadas para su edad y luego respondiéndolas de todos modos porque reconocía lo que la junta de admisiones de la academia confirmaría más tarde,
Caspar era brillante. Sus cartas. Ella le había escrito en la academia. Mensual, sin falta. Cada uno lleno de la misma combinación de blasfemias y calidez que caracterizaba todo lo que hacía. Ella había sido la única persona que seguía escribiendo. Me dolía el pecho. Lo siento, dije. Las palabras fueron inadecuadas. Sabía que eran inadecuados antes de que salieran de mi boca. Pero eran los únicos que tenía. La mandíbula de Acena funcionó. Se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto tan rápido e impaciente que podría haber sido confundido con aplastar una mosca. Lo siento, repitió. Lo siento. Él dice perdón. Como si lo siento cubriera meses de silencio. Como si lo sintiera, descubre que su sobrino está peleando en el frente sur a través de un periódico que su cliente dejó en el mostrador. Ella me dio otro puñetazo en el brazo. Más ligero esta vez. Ven aquí, dijo ella. Ella me agarró. El abrazo no fue suave. Sus brazos se cerraron alrededor de mi torso. Su rostro presionó mi pecho y el cabello azul hielo se aplastó entre nosotros. Ella era más baja que yo ahora. Los recuerdos contenían a una mujer que se cernía sobre el niño, cuyo mentón estaba a la altura de sus ojos y cuyos abrazos habían obligado a él a ponerse de puntillas para alcanzar sus hombros. Ella aguantó. La dejé. Algo en mi pecho se aflojó. Calidez humana. El tipo que surgió cuando alguien te abrazó y se alegró de que estuvieras vivo. Mi mano ya había encontrado la parte posterior de su cabeza, con hebras de color azul hielo deslizándose entre mis dedos, antes de registrarme. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Entonces una voz vino desde detrás del banco de trabajo. ¿Está todo bien? Acena me liberó. Retrocedió. Se limpió la cara nuevamente con ese mismo movimiento rápido e impaciente. Una cabeza apareció sobre el mostrador. El niño se había subido a un taburete detrás del banco de trabajo, o tal vez había estado parado en uno todo el tiempo, oculto por la altura del mostrador. Miró por el borde con una mirada cuidadosa y evaluativa. Cabello azul hielo. Un tono más claro que el de Acena. Gafas, marcos de alambre circulares que eran un poco demasiado grandes para su rostro y se habían deslizado hasta la punta de su nariz. Él me miró. Sus ojos, detrás de esas gafas deslizantes, eran enormes. Amplio con reconocimiento. Su boca formaba un círculo pequeño y perfecto. ¿Hermano mayor Caspar? Eren Vorarlberg. El hijo de Acena. Hijo único de una mujer que heredó el genio de Vorarlberg y lo transmitió a la siguiente generación. Los recuerdos lo sitúan alrededor de las 9 la última vez que Caspar lo vio. Un niño que seguía a su madre por la tienda y que buscaba todos los dispositivos y componentes de los estantes. Caspar lo había retenido. Le había leído. Ahora tenía 10 años. Quizás 11. Eren se había convertido en un niño, de extremidades delgadas y rasgos afilados. Las gafas se deslizaron otro milímetro. Él los empujó hacia arriba. Inmediatamente comenzaron de nuevo su descenso. Soy yo, dije. El rostro de Eren se dividió en una sonrisa. Salió corriendo del taburete, se agachó debajo de la trampilla de servicio del mostrador y corrió por el suelo. Él no me abrazó como lo había hecho Acena. Detuvo un poco el ritmo, inclinó la cabeza hacia atrás para compensar la diferencia de altura y estudió mi rostro. Eres diferente, dijo. He estado ausente por un tiempo, expliqué. Acena apareció a su lado. Su mano se posó sobre su cabeza, con los dedos atravesando el cabello. Nos dirigió a ambos hacia la parte trasera de la tienda, donde una puerta conducía a un pasillo estrecho y más allá, a una habitación que servía como cocina, salón, a juzgar por la pila de manuales técnicos sobre la mesa, a un espacio de trabajo secundario. Siéntate, ordenó ella. La palabra no suscitó discusión. No te irás hasta que haya escuchado todo. Me había preparado para este momento antes de cruzar la puerta de la tienda. La pregunta de qué decirle a mi tía había ocupado una parte sustancial de mi pensamiento al llegar a la tienda. No porque me faltara respeto por ella,
Los recuerdos dejaban claro que merecía más honestidad que casi nadie, pero la verdad la lastimaría más que cualquier mentira. No soy tu sobrino. Tu sobrino se ha ido. Algo más vive en su cuerpo ahora. Esa verdad no lograría nada. Así que construye algo mejor. No es mentira. No del todo. Una versión de los hechos que se acercaba lo suficiente a la realidad como para resistir el escrutinio y lo suficientemente lejos de la verdad catastrófica como para proteger a las personas que necesitaban protección. El desafío fue la calibración. ¿Cuánto sabía ya Acena? ¿Cuánto aceptaría? ¿Cuánto empujaría? Ella empujó inmediatamente. Estábamos sentados a la mesa de la cocina. Eren se había subido a la silla a mi lado. Acena se sentó frente a nosotros, con las manos envueltas alrededor de una taza de cerámica con algo oscuro y herbal que no había tocado. Empiece desde el principio, dijo. Y no te atrevas a dejar nada fuera. Tomé un respiro. ¿Sabes acerca de los experimentos? El rostro de Acena no cambió. No es como esperaba. Por supuesto que lo sé, dijo. Yo fui quien te presentó a los alquimistas, ¿recuerdas? La tienda de Eidrich en Copper Lane. Ella dejó la taza en el suelo. El primer experimento que intentaste hacer por tu cuenta. Antes de ayudarte. Casi te matas. Su mandíbula se apretó. Tenías 13 años. Te encontré en el suelo del baño de esta tienda, convulsionando tan fuerte que te rompiste un diente con las baldosas. El recuerdo estaba ahí cuando lo alcancé. Un libro en el estante. Ya veo, dije. Acena me estudió durante un largo momento. Entonces, dijo ella. El cabello. Toqué las hebras blancas reflexivamente. Experimento 121. Eso ya lo había imaginado. Sus dedos tamborileaban contra la taza. Cuando te vi entrar aquí con la cabeza llena de blanco, pensé muchas cosas. Ninguno de ellos es bueno. Ella se inclinó hacia adelante. No me digas que seguiste adelante después de eso. El silencio fue mi respuesta. Los ojos de Acena se cerraron. Un músculo de su mandíbula saltó una o dos veces. Seguiste adelante, dijo. Seguí adelante. Después de que te dejó el pelo blanco. Después de todos los demás que escondiste, seguiste adelante. La última palabra fue más fuerte que el resto. Eren se estremeció a mi lado. Seguí adelante, dije de nuevo. Y ahí es donde empieza el problema. Dejé que la pausa se construyera. La siguiente parte de la historia necesitaba aterrizar con el peso de algo que todavía estaba procesando yo mismo. Durante la expedición a la academia, probé otro compuesto. Nueva formulación. Cosas que no había probado antes. Ingredientes que conseguí a través de... Busqué la palabra correcta. Canales menos convencionales. Los nudillos de Acena se blanquearon alrededor de la taza. El compuesto funcionó de manera diferente a todo lo que había usado antes. Hice una pausa. Cuando me desperté, mi memoria había desaparecido. La cocina quedó en silencio. El silencio de la información que se procesa. Los ojos de Eren, detrás de esas gafas que se deslizaban constantemente, se abrieron de par en par. Acena no se movió. No parpadeó. La taza que tenía en las manos podría haber estado soldada a sus dedos. Pasaron 3 segundos. 5. 8. ¿Qué quieres decir con que se fue? Dijo Acena. Su voz era tranquila. El silencio que precede a las lágrimas o a la violencia. Quiero decir que se fue. Borrado. Me desperté y no sabía dónde estaba, quién era ni cómo había llegado allí. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. La boca de Acena se abrió. Cerrado. Abierto de nuevo. Pero estás aquí, dijo. Entraste por esa puerta y me reconociste. Sabías el nombre de Eren. Conocías la tienda. Los he estado recuperando. Lentamente. Sostuve su mirada. Empezó a volver en pedazos. Fragmentos. Un rostro, un nombre,
un sentimiento apegado a un lugar. Como meter la mano en agua oscura y sacar cosas que no sabías que estaban allí. La biblioteca existía. Los libros estaban en los estantes. Podía alcanzarlos cuando sabía lo que buscaba: familia, cabello blanco, academia, acena, y los volúmenes correspondientes se separaban y entregaban sus contenidos. Pero había estantes que no había explorado. Pasillos del palacio por los que no había caminado. Recuerdos que no pude invocar porque no sabía que existían. No puedes buscar algo cuando no sabes qué falta. La biblioteca lo tenía todo, pero me faltaba el índice. Algunos recuerdos surgen fácilmente, dije. Los obvios. Gente que me importaba. Lugares que importaban. Pero otros. Sacudí la cabeza. Es difícil recordar algo que ni siquiera sabes qué pasó. Hay lagunas que aún no he encontrado porque no sé buscarlas. La explicación estaba en el aire. Eren se subió las gafas. Inmediatamente comenzaron su lento descenso. Entonces quizás no recuerdes todo lo que hicimos juntos, él preguntó. Recuerdo mucho, dije. Recuerdo que seguías a tu madre por la tienda. Recuerdo que buscabas todo lo que había en los estantes. Recuerdo haberte leído. Algo se iluminó detrás de sus ojos. Pero hay cosas que podría haber perdido, continué. Cosas que no puedo comprobar porque no tengo una lista de lo que había antes. Eren asintió lentamente. Está bien, dijo. Puedo contarte los que olvidaste. Entonces sabrás qué buscar. Su simplicidad me afectó más de lo que esperaba. Acena no había hablado. Me volví hacia ella. Su cara estaba haciendo algo complicado. La ira todavía estaba allí. Pero estaba compitiendo con algo más. Ella se puso de pie. La silla rozó el suelo. Ella cruzó la distancia entre nosotros en 2 pasos y su puño cayó sobre mi cráneo. La ira ganó. Un golpe fuerte y contundente que llevó mi barbilla hacia mi pecho y envió una sacudida de dolor a través de mi cuello. Le dije: otro golpe. Su puño golpeó la corona de mi cráneo con la precisión de alguien que había estado golpeando esta cabeza en particular, ya que era lo suficientemente pequeña como para caber en una mano. Tú, crack, para parar, crack, con esto, crack, mierda. Mamá, para. Eren se lanzó desde su silla y agarró el brazo de Acena con ambas manos. Sus gafas se habían deslizado completamente fuera de su nariz y colgaban de una oreja. A la pérdida de memoria le vas a provocar daño cerebral. El brazo de Acena se congeló a mitad del swing. Ella miró a Eren. Me miró. Miró su propio puño. Su pecho se agitó. ¿Cómo?, dijo, y la palabra salió quebrada y sin aliento. ¿Puede alguien tan brillante ser tan catastróficamente, irremediablemente estúpido? Ella volvió a sentarse. O mejor dicho, se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado los hilos. Sus manos encontraron su rostro. Presionó sus palmas contra sus ojos y respiró entre sus dedos durante varios segundos. Cuando bajó las manos, tenía los ojos rojos. ¿Valió la pena?, ella preguntó. No lo sé, dije. La honestidad de la respuesta me sorprendió incluso a mí. Los experimentos no me dieron lo que quería. Los círculos nunca llegaron. Lo que sea que el último compuesto haya hecho con mi memoria, no abrió ninguna puerta que importara. Hice una pausa. Y ahora esas puertas están cerradas para siempre. Su mandíbula funcionó. Bien, dijo ella. Bien. Porque si alguna vez, vuelves a poner en tu cuerpo algo que cocinaste en un laboratorio del sótano, no te golpearé. Acabaré contigo. Haré lo que todos los compuestos de ese cuaderno no lograron hacer. ¿Estamos claros? Lo tenemos claro. Estaba mintiendo, pero me dolía demasiado la cabeza como para responder de otra manera. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Está bien, dijo ella. Su voz se calmó. Dime cómo terminaste usando eso. Ella señaló la insignia de la cruz de hierro en mi pecho. Empecemos por la expedición. La tarde se disolvió a nuestro alrededor. Conté la historia en partes,
eligiendo qué revelar y qué retener, siendo los espacios entre ellas lo suficientemente pequeños como para ser invisibles. La expedición de la academia. La mazmorra. Esta parte fue sencilla. No mencioné la gula. No mencionó los pecados. No mencioné el hecho de que había muerto en esa mazmorra. La salida de la mazmorra. Rensheim. La selección de la Cruz de Hierro. El frente. El entrenamiento. Los bombardeos. Las patrullas a lo largo de la línea de trincheras. Mantuve la violencia abstracta. No por mi bien. Pero Eren escuchaba con la atención absorta de un muchacho para quien la guerra todavía era una historia de aventuras, y el rostro de Asena ya estaba contorsionado en una máscara de angustia apenas contenida. Les di la forma. Los refugiados. El ritual. La batalla. Envié cartas a la guarnición, dije. Autorización falsificada. Llegaron los refuerzos. Falsificaste, Asena empezó. Funcionó. Ella juntó los labios. El debate interno entre la indignación por la falsificación y el alivio por el resultado se desarrolló a lo largo de sus artículos en tiempo real. Relief ganó, pero solo por un estrecho margen. La playa, dije. Esa parte la leíste en el periódico. Lo leí, dijo Asena en voz baja. La luz a través de la ventana de la cocina había pasado del dorado de la tarde al ámbar más profundo de la noche que se acercaba. Empujé mi silla hacia atrás. Necesito regresar al palacio, dije. El periodo de descanso tiene un horario y los oficiales se ponen nerviosos cuando no estoy donde esperan. La mano de Asena se apretó sobre la taza que sostenía. ¿Vas a volver?, ella preguntó. ¿Al frente? No. Me han asignado a la Escuela de Formación de Caballeros. Formación en la capital. 1 año. El alivio que cruzaba su rostro era tan desnudo, tan desprotegido, que le quitaba toda capa de compostura que había reconstruido desde el primer golpe. Eso es bueno, dijo. Estaré aquí. Cerrar. Volverás, dijo. No era una pregunta. Fue una instrucción. Vendrás a la tienda. Comerás en esta mesa. Dejarás que Eren te hable sin parar sobre cualquier dispositivo que esté construyendo esta semana, y te sentarás aquí y estarás vivo donde pueda verte. Lo haré. Ella estudió mi cara por un momento. Buscando el compromiso detrás de las palabras. Encontrar suficiente de ello. Antes de irte. Ella se levantó de la mesa. Cruzaba la cocina hasta un pesado armario de madera que se alzaba contra la pared del fondo, entre un estante de manuales técnicos y un estante de herramientas de soldadura. Abrió el cajón inferior y sacó algo. Un cofre. Pequeño. Rectangular. Cobre, oscurecido con la edad. La tapa tenía bisagras y estaba asegurada con un cierre simple, sin cerradura. Ella lo puso sobre la mesa frente a mí. Dejaste esto, dijo. Antes de ir a la academia. Me dijo que lo sostuviera. Dijo que volverías a buscarlo cuando lo necesitaras. Miré el pecho. Mi mano encontró el broche. El metal estaba frío contra mis dedos. Lo abrí. En su interior, apoyada sobre un revestimiento de fieltro oscuro, una colección de objetos. 4 llaves, cada una diferente, longitudes variables, patrones de dientes diferentes. Un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero, no más grande que mi palma, con las páginas cerradas por una fina correa de cuero. Levanté una de las llaves. Lo encendió en la luz. ¿Sabes qué es esto?, yo pregunté. Asena negó con la cabeza. No me lo dijiste. Acabas de decir que mantengas el pecho a salvo. Supuse que era una de tus cosas de laboratorio. La correa de cuero del cuaderno cedió ante mi pulgar. Lo abrí. Las páginas estaban cubiertas con la letra de Caspar. Mis ojos se movieron hacia abajo en la página. Kessler y Brown Imperial Banking, Capital Branch. Bold referencia, HX-0044. Debajo de las instrucciones, una sola línea. Nunca toques este dinero. Es el precio de mi vida.
Miré fijamente la línea. Tía, dije. ¿Qué es esto? Ella se sentó. Su expresión cambió. El dinero de tu padre, dijo. Cuando Roderich te sacó de la sucesión, continuó Acena con voz atenta, escogiendo entre las palabras, te envió un pago. Un acuerdo. La forma exensate de atar cabos sueltos. Una suma global entregada a través de intermediarios. Ella hizo una pausa. Una compra. Renuncia formal a todos los derechos sobre el título, los territorios y la herencia de Exensate a cambio de independencia financiera. Su boca se torció. Nunca lo tocaste. Nunca. Ni una sola vez. Su voz se endureció. Sobreviviste gracias al orgullo y al rencor durante años. Las palabras se quedaron entre nosotros. Miré el cuaderno otra vez. A la letra. Ese chico se había ido. La persona sentada en esta cocina, sosteniendo sus llaves y leyendo sus palabras, no compartía ese tipo de orgullo. El orgullo era un lujo que el Frente Sur me había quemado. El dinero era una herramienta. Las herramientas estaban destinadas a ser utilizadas. Iré al banco, dije. Acena parpadeó. Mañana, añadí. ¿Vendrás conmigo? Kessler y Brown Imperial Banking ocupaba un edificio en el distrito financiero de la capital que había sido diseñado, con considerable éxito, para que cualquiera que entrara en él se sintiera al mismo tiempo importante e inadecuado. En el interior, las proporciones continuaron su ataque a escala humana. La sala principal era cavernosa. El techo se arqueaba hacia arriba a una altura que pertenecía a una catedral. El suelo era de mármol oscuro, veteado de plata, pulido hasta reflejar con claridad especular las figuras que lo cruzaban. La sala estaba casi vacía. Eso fue lo primero que noté. Un edificio de este tamaño, en el corazón del distrito financiero de la capital, debería haber estado abarrotado. Empleados en mostradores. Comerciantes negociando términos. El tráfico habitual de una institución que manejaba la riqueza del reino. En cambio, el espacio estaba ocupado por el silencio y los guardias. Estaban parados en cada esquina. Posicionado a lo largo de las paredes. Flanqueando cada puerta y cada escritorio. Sus uniformes no eran militares. Seguridad privada. El tipo de fuerza de guardia discreta y bien pagada que contrataban las instituciones. Un empleado apareció a mi lado antes de que yo diera 10 pasos más allá de la entrada. Buenos días. Su sonrisa fue calibrada a la temperatura precisa de la calidez profesional. Sus ojos realizaron la rápida evaluación de que cada institución financiera capacitaba a su personal, la calidad de mi ropa, el estado de mis botas, las insignias en mi pecho y la mujer a mi lado. El emblema de la cruz de hierro registrado. Su sonrisa se adaptó hacia arriba un grado. ¿Cómo podemos ayudarle hoy? Acceso a la bóveda, dije. Referencia a HX0044. La sonrisa del empleado se mantuvo, pero algo detrás de ella cambió. Un destello de reconocimiento en el prefijo. HX. Exensate. Por supuesto, señor. Si me sigues. Nos condujo más allá del mostrador principal, a través de una puerta lateral y hacia un pasillo que cambiaba la ostentación de mármol del gran salón por algo más íntimo. Una segunda puerta. Una habitación pequeña. La habitación estaba amueblada con una sola mesa, 4 sillas y nada más. La superficie de la mesa estaba desnuda excepto por una depresión rectangular en su centro, un panel empotrado de acero pulido, sin rasgos distintivos, aproximadamente del tamaño de un libro. Un momento, por favor. El empleado se retiró. La puerta se cerró detrás de él. Acena estaba a mi lado con los brazos cruzados. La puerta se abrió. Se ingresó una cifra diferente. No el empleado. Un hombre de unos 50 años, de cabello gris, vestido con un traje de lana oscura cortado con la precisión conservadora de alguien que manejaba grandes sumas y se vestía en consecuencia. Su rostro estaba delgado y sereno. Soy el señor Krause, dijo. Gerente de Salto Senior. Yo me encargaré de tu acceso hoy. Él se sentó frente a nosotros.
Sus manos se cruzaron sobre la mesa. Referencia de bóveda HX0044, continuó. Esta bóveda ha estado inactiva durante algún tiempo. Nuestros registros indican que no hubo intentos de acceso en aproximadamente 7 años. Consultó un libro de contabilidad delgado que había traído consigo y luego volvió a mirarme a los ojos. Él miró hacia arriba. ¿Puedo preguntar el nombre del titular de la cuenta? Caspar von Exenseit. Por supuesto, dijo Krause. Su voz mantuvo su compostura profesional, pero la temperatura había aumentado varios grados. La sonrisa era más cálida. La postura fue más atenta. Bienvenido, señor von Exenseit. Nos sentimos honrados de servirle. Hizo un gesto hacia el panel empotrado en el centro de la mesa. La bóveda utiliza un protocolo de 4 teclas. Si tienes tus instrumentos de acceso, podemos continuar. Produje las 4 claves. Los puse sobre la mesa en el orden especificado por el cuaderno. Krause examinó a cada uno sin tocarlos. Sus ojos trazaron los patrones de los dientes, las longitudes de los ejes y las sutiles variaciones en la metalistería que los distinguían entre sí. Estos son auténticos, confirmó. Las firmas de encantamiento coinciden con nuestros récords. Presionó un mecanismo oculto debajo del borde de la mesa. El panel empotrado se dividió a lo largo de su centro, revelando 4 ranuras en forma de ojo de cerradura dispuestas en una línea horizontal. Los inserté. Uno a la vez. Las cerraduras se activaron con clics precisos que resonaron a través de la superficie de la mesa y dentro de la piedra que estaba debajo. El cuarto clic fue seguido por un sonido más profundo. Un estruendo proveniente de algún lugar debajo de la habitación. El suelo vibró. Krause se puso de pie. Si me sigues. La bóveda estaba bajo tierra. Una escalera descendía desde la pequeña habitación hacia los niveles inferiores del edificio, pasando por 3 barreras adicionales que requerían que Krause presionara su palma contra las runas de activación incrustadas en la piedra. Al pie de la escalera, un pasillo. Estrecho, con paredes de piedra, iluminado por franjas de brillo de maná. Las puertas de la bóveda estaban alineadas a ambos lados, cada una de ellas una losa de acero reforzado marcada con un número de referencia. Krause se detuvo ante la puerta marcada HX-0044. La puerta era más grande que sus vecinas. El acero era más grueso. Inscripciones adicionales en la sala trazaron su superficie. Krause puso su mano en la puerta. Las alas se ensancharon. El acero gimió. La puerta giró hacia adentro. La bóveda tenía el tamaño de un dormitorio modesto. Muros de piedra. Suelo de piedra. Techo de piedra. Una única franja de brillo de maná que corre a lo largo del borde superior de la pared del fondo. Todas las superficies estaban cubiertas. Estantes cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, cada uno reforzado con soportes de hierro atornillados directamente a la piedra. Y en cada estante, dispuestos en filas tan precisas que podrían haber sido colocados por máquina, había cristales SAT. Cristales de maná. Miles de ellos. Me quedé en la puerta y miré fijamente. Cada cristal tenía aproximadamente el tamaño de 2 puños cerrados uno al lado del otro. El color variaba de una pieza a otra. Algunos eran del azul glacial puro del hielo profundo, otros tenían un matiz ligeramente violeta. ¿Qué es todo esto? Yo pregunté. La pregunta era innecesaria. Sabía cómo eran los cristales de maná. Yo me encargué de ellos. Los había visto utilizados como fuentes de energía en equipos de campo durante mis meses en el frente. Pequeños, en su mayoría. El tipo que cabe en la palma de la mano y alimenta un cristal de comunicación durante una semana antes de volverse aburrido. Estos no eran pequeños. Krause pasó junto a mí y entró en la bóveda. Se movía con la cuidadosa reverencia de un hombre que pasaba su vida profesional rodeado de la riqueza de otras personas y había desarrollado un instinto para tratar cada objeto como si pudiera romperse con un aliento descuidado. Levantó un sobre fino de una bandeja de latón atornillada a la pared al lado de la puerta. Rompió el sello de cera con la uña del pulgar. Desplegó la carta. Lo sostuvo junto a la tira de brillo de maná y leyó,
Su voz se acomodó en la cadencia mesurada de una recitación oficial. Depósito ejecutado en nombre del archiduque Roderich von Exenseit. Sus ojos se movieron a través de las líneas. Contenido total: 3.117 cristales de maná. Clasificación: grado o valoración actual del mercado basada en estándares de peso y calidad evaluados al momento del depósito, ajustados al precio actual de las materias primas. Él hizo una pausa. Bajó la letra 1 pulgada. 751.000 coronas de oro. Acena hizo un sonido a mi lado. Una inhalación única y brusca que cortó antes de que pudiera volverse algo más fuerte. Miré los estantes. En las filas de cristales que se extienden desde el suelo hasta el techo, cada uno idéntico en su cuidadosa colocación, cada uno vale más de lo que la mayoría de los caballeros ganaron en su vida. Grado A, dije. ¿Qué significa eso? Krause abrió la boca para responder, pero Acena fue más rápida. Es la clasificación más alta. Su voz había caído en el registro que utilizaba para explicar las especificaciones técnicas. Los cristales de grado A se extraen de depósitos de vetas profundas. El tipo de mina donde la concentración ambiental de maná es lo suficientemente densa como para producir cristales con estructuras reticulares casi perfectas. Se acercó al estante más cercano. No tocó. Solo miré. Estos no son de calidad comercial, continuó. Los cristales comerciales, los que encontrarías en una tienda Magitech o en un depósito de suministros militares, son de grado C o de extraído en masa, a menudo de depósitos superficiales o vetas secundarias. Su mandíbula se apretó. La producción de grado A es rara. El territorio de Exenseit controla algunas de las minas de cristal más profundas del continente, e incluso ellas producen cantidades limitadas al año. Volvió a mirar los estantes. Contó, en silencio, sus labios moviéndose. Este depósito, 3.000 cristales de esta calidad. Esto equivale aproximadamente a un año completo de producción de grado A de Exenseit. Un año de producción. El cálculo se acumuló en mi mente. Roderich von Exenseit había dado a su hijo primogénito el equivalente a un año de producción con el recurso más valioso de la familia. Como paquete de indemnización. Una compra. El mecanismo preciso mediante el cual el archiduque había convertido la incomodidad de un heredero sin magia en una transacción financiera. Esto es lo que vales. Tómalo. Desaparecer. Me volví hacia Krause. ¿Qué puedo hacer con el contenido? Krause dobló la carta y la volvió a colocar en su sobre. Tiene usted varias opciones, señor von Exenseit. Apretó las manos detrás de la espalda. Lo más sencillo es la liquidación a través del banco. Kessler y Brown comprarían el depósito completo según la valoración de mercado evaluada. Los fondos se acreditarán en una cuenta a su nombre, mantenida en Golden Crowns. La ventaja es la inmediatez y la simplicidad. La transacción podría completarse en una semana. Las coronas doradas son universalmente líquidas. Pueden desplegarse, transferirse o invertirse a través de cualquier canal financiero del imperio sin las complicaciones logísticas que acompañan a las existencias físicas de cristales. Inclinó la cabeza. Alternativamente, retienes los cristales y gestionas su disposición de forma independiente. Ventas privadas, transacciones directas con compradores de su elección. Este enfoque requiere más esfuerzo de su parte, pero permite un mayor control sobre los precios y los plazos. Gracias, dije. Extendí mi mano. Krause lo tomó. Su agarre era seco y preciso. La bóveda queda a su disposición, señor von Exenseit. Los protocolos de acceso no han cambiado. Si desea concertar una liquidación o un retiro parcial, puede contactarme directamente a través de la oficina principal del banco. Sacó una tarjeta de un bolsillo interior y la colocó en el estante más cercano, al lado de los cristales. Valoramos la relación Exenseit, dijo. Profundamente. La calle afuera de Castle Brown estaba luminosa después del silencio subterráneo de la bóveda. Acena caminó a mi lado con los brazos cruzados sobre el pecho. Ella no había hablado desde que salimos de la bóveda. ¿Realmente vale tanto? Yo pregunté. La pregunta sonaba ingenua incluso cuando la dije.
Pero la verdad es que todavía me faltaba la comprensión intuitiva de la economía de este mundo que me hubiera permitido sentir el peso del número en lugar de simplemente conocerlo. 751.000. Los dígitos eran grandes. ¿Pero grande en relación a qué? Acena exhaló por la nariz. Su paso no se rompió, pero su cabeza se inclinó. Si liquidaras todo el depósito de una vez a través del banco, dijo, sí. Ese es el número. 7.50, más o menos lo que el precio spot del día haga con la cifra final. Ella desplegó sus brazos. Su mano derecha se levantó, el dedo índice se extendió, gesto del conferenciante. Pero ese es el precio mínimo. Eso es lo que se obtiene cuando se entregan 3.000 cristales de grado a una institución bancaria y se les permite establecer los términos. Comprarán a valoración de mercado, lo que significa que comprarán al por mayor y revenderán al por menor. Ella dejó caer la mano. Si vendieras en cantidades más pequeñas, cristales individuales o lotes de 10, 20, directamente a tiendas Magitech, ingenieros mágicos independientes, alquimistas, cualquiera que use cristales como materia prima para su trabajo y los compre en el punto de consumo en lugar de a través de un intermediario mayorista. Ella hizo una pausa. Verías un 50% por encima de la valoración bancaria. Quizás un 100%. Dependiendo del comprador y de lo mucho que necesite el suministro. Doble. Posiblemente. Los cristales de grado A son escasos a nivel minorista. La mayor parte de lo que llega a las tiendas es de grado C, una ingeniera mágica que ha estado construyendo dispositivos alrededor de componentes de grado C durante toda su carrera y de repente tiene en sus manos un cristal de grado A. La boca de Acena se contrajo. Pagarían un dineral. Y gracias por el privilegio. Doblamos una esquina. Pasaban las fachadas de las tiendas del distrito comercial, una oficina de escribas, una tienda que vendía herramientas domésticas encantadas que probablemente funcionaban con energía de grado D y apenas funcionaban. La otra opción son las ventas al por mayor, continuó Acena. Bloques grandes. 50 cristales, 100. Para ello, su comprador es institucional. La academia, principalmente. Consumen cristales de grado A para investigaciones avanzadas. Matrices de hechizos experimentales, pruebas de sala de alta densidad, cualquier cosa que requiera una fuente de energía limpia sin el ruido que introducen los cristales de menor calidad. Pagarían un 10 o quizás un 20% más que la valoración bancaria. Menos margen que en el comercio minorista, pero menos esfuerzo de tu parte. Asentí. El cálculo mental era sencillo. A precio bancario, 751.000. A precio minorista premium, vendiendo cristal por cristal durante meses o años, potencialmente 1,5 millones. Con prima institucional a través de la academia, alrededor de 900.000. El problema no era el número. El problema era el contexto. Todavía no sabía que podían hacer 751.000 coronas de oro. La figura necesitaba un marco de referencia. Una unidad de medida con la que calibrar su valor práctico. Pensé en el frente. Sobre los soldados con los que luché. Sobre las cadenas de suministro que los alimentaban, los armaban y los mantenían funcionales. El costo anual de un soldado. No es su paga. El salario era solo una parte de la ecuación. Alimentos, equipos, viviendas, suministros médicos, equipos de reemplazo, municiones para baterías de hechizos, la infraestructura logística que lo trasladó todo desde los centros de producción a las posiciones avanzadas. Había visto los formularios de requisición durante mis meses en Grensey. Había leído los manifiestos de suministros que cruzaron el escritorio de Mira. 100 coronas de oro por soldado al año. Esa fue mi estimación. Quizás sea bajo para unidades de primera línea bien equipadas. Quizás alto para la milicia de guarnición. Pero como base, se mantuvo un promedio aproximado de todo el espectro del gasto militar. 751.000 coronas divididas por 100 salieron a 7.510 soldados durante un año. Un pequeño ejército. 7.000 soldados sonaban como una fuerza. Pero en una guerra que se extendió a lo largo de cientos de leguas de línea del frente, en un conflicto que consumió ciudades de guarnición enteras y redujo las redes defensivas a escombros humeantes durante la noche,
7.000 soldados durante un solo año no fue nada. Una gota en un océano en llamas. Necesitaba más. Y lo más importante, necesitaba algo que generara ingresos continuamente. Un pozo, no un cubo. Porque el cubo, por lleno que estuviera, se vaciaría. Y cuando así fuera, todo plan que dependiera de su contenido colapsaría. Pero fue un comienzo. Un buen comienzo. Si supieras de tiendas, dije, o ingenieros mágicos que estuvieran interesados en suministros de grado A, querría vender al precio minorista premium. Pequeñas cantidades. Unos pocos cristales a la vez. No hay urgencia por grandes sumas en este momento, por lo que no hay razón para dejar margen sobre la mesa. Acena me miró. Sus cejas se levantaron una fracción. Conozco todas las tiendas Magitech y todos los ingenieros independientes que se encuentran a 20 cuadras de mi tienda, dijo. Y la mitad de ellos me deben favores. Bien. Voy a armar una lista. Compradores en los que confío, cantidades que aceptarían, precios que pagarían sin asfixiarse. Podemos empezar a mover el producto dentro de una semana. Ella dejó de caminar. Habíamos llegado a la esquina donde el extremo sur del distrito comercial se encontraba con las calles más estrechas que conducían a su tienda. ¿A dónde vas ahora?, ella preguntó. Miré hacia el norte. Pasados los tejados del barrio comercial, pasando los edificios administrativos y las torres de la catedral, hacia la ciudad alta donde se alzaban las torres de la academia. Yo señalé. Es hora de volver a la academia. Tenía la intención de regresar a la academia eventualmente. Incluso antes de que Acena me hubiera entregado el cofre de cobre y su contenido, incluso antes de que la bóveda y sus 3.000 cristales hubieran redibujado mi comprensión de los recursos que poseía, la academia había estado en mi lista. Necesitaba ver mis antiguos aposentos. Lo que Caspar había dejado atrás, notas, materiales, equipo. Es posible que todavía existan los datos de 121 experimentos. Más allá de la habitación, los recuerdos en sí contenían información que no había procesado completamente. Nombres. Caras. Relaciones que existían en los espacios entre el currículo formal y la jerarquía social. Pero después de que Acena puso ese pequeño cuaderno de cuero en mis manos, después de leer las entradas y compararlas con los libros en los estantes de la biblioteca, la visita pasó de útil a esencial. Había gente dentro de esos muros que necesitaba encontrar. Caspar había construido una pequeña red. En silencio, con cuidado, con la paciencia metódica de alguien que comprendió que alguien sin magia necesitaba todas las demás ventajas que pudiera adquirir. La academia no le había ofrecido amistad. Contactos. Conexiones forjadas a través de transacciones más que de sentimientos. El primero fue un reparador. El cuaderno contenía su nombre junto a una serie de registros de transacciones, fechas, cantidades, precios, que rastreaban una relación que abarcaba casi 2 años. Un investigador de nivel medio, cuyo trabajo oficial consistió en catalogar especímenes de monstruos para el archivo biológico de la academia. Su trabajo no oficial implicaba algo considerablemente más rentable. Vendió partes de monstruos. Núcleos, glándulas, fragmentos de huesos, extractos de órganos. Los componentes biológicos que los alquimistas y los ingenieros mágicos experimentales necesitaban para su trabajo pero que no podían obtener fácilmente a través de canales de suministro legítimos. Caspar había sido su mejor cliente. Consumir compuestos derivados de monstruos a un ritmo que habría llevado a la quiebra a un individuo menos ingenioso. El reparador todavía estaba dentro. La entrada más reciente del cuaderno, fechada poco antes de la expedición de la academia. Más allá del reparador, había otros. Investigadores. Estudiantes. Personas cuyos nombres aparecían en el cuaderno no como socios de transacción sino como observaciones, breves anotaciones escritas a mano con precisión por Caspar que evaluaban sus capacidades, sus intereses, su potencial. Elke Harman. Tercer año. Alquimia teórica. Brillante. Sin segundo círculo. La facultad la ignora. Gregor Weiss. Quinto año. Ingeniería biológica. Un círculo. Publica bajo el nombre de su supervisor porque el suyo no tiene peso. Lena Schulze.
Segundo año. Ciencia de materiales. 3 círculos, pero trata al primer círculo como muebles. No te molestes. El patrón fue obvio una vez que lo reconocí. Caspar había estado mapeando la población de talentos de la academia. A la gente le gusta. Cualquiera que hubiera sido su intención, yo tenía una diferente. La entrada principal de la academia se mantuvo sin cambios. Las puertas se alzaban ante mí a la luz de la tarde, enormes construcciones de hierro colocadas en muros de piedra pálida que subían 4 pisos antes de terminar en almenas que eran más decorativas que defensivas. Pasé por las puertas sin ningún desafío. Los guardias reconocieron la insignia de la Cruz de Hierro, o reconocieron mi rostro en la portada del Chronicle, o simplemente no les importó lo suficiente como para impedir que un joven atravesara puertas que, técnicamente, estaban abiertas al público durante las horas del día. El salón principal me tragó. Cavernoso. Techo abovedado perdido en la sombra de arriba. El suelo era un mosaico de piedra de colores que representaba, en amplios patrones geométricos, las formaciones fundamentales del círculo que cada estudiante aprendía en su primer año. Estudiantes y profesores cruzaron el espacio en todas direcciones, creando sus túnicas un río de color. Estaba al otro lado del pasillo, con los ojos puestos en el pequeño cuaderno de cuero, todavía absorbiendo entradas que no había analizado del todo, cuando el hombro me golpeó. El impacto me atrapó el costado izquierdo. Lo suficientemente fuerte como para quitarme el cuaderno de los dedos y hacerlo girar sobre el suelo de mosaico. Lo suficientemente fuerte como para empujarme medio paso hacia un lado, con mi bota raspando la piedra. Siguió una voz. Alto. El tipo de volumen que fue diseñado para soportar, para garantizar que todos dentro de un radio de 20 metros comprendieran que alguien importante había sido incomodado. Vete a la mierda, mira por dónde caminas. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Me giré. Antes de que pudiera ubicarlo, antes de que el nombre pudiera formarse en mi lengua, el reconocimiento viajó en la otra dirección. Sus ojos encontraron mi cara. El pelo blanco. Las cicatrices. La insignia de la Cruz de Hierro en mi pecho. Mierda santa. Lo miré. Darío von Dravenmur. Darío von Dravenmur. El nombre llegó con la cara. Pero el nombre era todo lo que tenía. Cualquier historia que Caspar compartiera con este niño estaba archivada en algún lugar de los recuerdos que yo no había explorado. Lo que sí tuve fue la sesión informativa de Brouwer. El mayor había estado diseñando minuciosamente el panorama político. Me había guiado a través de las casas principales, las alineaciones entre facciones, los nombres que importaban. Dravenmur había surgido. No por culpa de Darío. Por Sera. Sera von Dravenmur. Contralor imperial de las finanzas reales. Uno de los aliados más efectivos de Casimir. Controla el aparato presupuestario con una eficiencia que raya en lo armado. Peligroso en formas que no tienen nada que ver con la magia, sino con el hecho de que sabe a dónde va cada moneda del imperio y quién la gasta. Brouwer hizo una pausa después de realizar esa evaluación. No la traiciones. Puede sobrevivir a una espada. No puede sobrevivir a una auditoría. El nombre Dravenmur, entonces, tenía peso. Y, sin embargo, Darío estaba congelado en su lugar. Su rostro alternaba entre expresiones a una velocidad que habría sido cómica en diferentes circunstancias. Shock. Reconocimiento. Algo que se parecía notablemente al miedo. Luego un intento de volver a reunir los tres en algo parecido a la compostura. Mierda, repitió. Más tranquilo esta vez. Sus ojos se dirigieron hacia la izquierda, hacia la derecha, buscando testigos, rutas de escape, cualquier cosa que pudiera sacarlo de la situación en la que lo había entregado su hombro. Su mirada se enganchó en la insignia de la Cruz de Hierro. Viajó hacia arriba hasta el cabello blanco. Hasta las cicatrices en mi cara y antebrazo. Volvamos a la insignia. De vuelta a mis ojos. ¿Qué? Se tragó. ¿Qué haces aquí? Pensé que eras, la Cruz de Hierro, el frente, todo él. Hizo un gesto vago al aire entre nosotros, como si la suma de todo lo que había leído en la crónica pudiera evocarse de la nada agitando con suficiente fuerza. Lo observé. El tartamudeo.
los ojos muy abiertos. Él me conoce. Más que eso. Él me conocía de una manera que produjo esta reacción específica. Interesante. Cualquiera que fuera lo que Darius Bondravenmur le había hecho a Caspar, o Caspar a él, la respuesta estaba en un estante al que yo aún no había llegado. Por ahora, el chico que tenía delante fue útil. Sonreí. La expresión no era cálida. Tampoco hacía frío. La sonrisa de alguien que estaba contento de verte y aún no había decidido si tú deberías estar contento de verlo. Darius. Di un paso adelante. Mi mano se levantó y aterrizó sobre su hombro. El agarre era amigable. Uno que comunique camaradería a cualquiera que lo esté mirando y que no le dejes a la persona que lo recibe. Es bueno ver una cara familiar. Ha pasado un tiempo. Su hombro quedó rígido debajo de mi palma. Sí, sí. La palabra salió como un croar. Se aclaró la garganta. Sí. Un rato. Bien, me alegro de verte también, Caspar. Realmente. Excelente. Su boca producía palabras a un ritmo que excedía la capacidad de su cerebro para comprobarlas. Te ves diferente. Entrenamiento, dije. Bien. Bien. Formación. Por supuesto. Asintió con el entusiasmo de un hombre que realizaba actividades normales. Sus ojos seguían moviéndose hacia la cicatriz sobre mi ojo izquierdo. ¿Qué te trae a la academia?, él preguntó. Quiero decir, no es que no puedas estar aquí, obviamente, está abierto a, solo pensé con el todo, gestos más vagos. Situación en la que estarías. Negocios, dije. No di más detalles. Sería útil tener a alguien como guía. El rostro de Darío pasó por otra rápida secuencia de expresiones. Ah, ¿una guía? Alguien que todavía me recuerda. Le apreté el hombro. Deja que la presión hable. Alguien que pueda mostrarme los alrededores. Indícame la dirección correcta. Es bueno tener amigos así. La palabra amigos produjo un estremecimiento visible. Un tic en la comisura de la boca. Pero lo atrapé. Hagas lo que hagas, Darío, la culpa y el miedo te están devorando vivo. Y, él se enderezó. Respiró hondo. Las túnicas de la academia se acomodaron a su alrededor mientras intentaba reconstruir toda la dignidad que pudiera salvar. Te lo agradezco. Realmente. Pero en realidad lo he hecho, me dirijo a las presentaciones. El simposio de investigación de fin de año. Todos los departamentos presentan sus proyectos finales y las revisiones del profesorado. ¿Presenta ahí? Es esta semana, dijo. ¿No es por eso que estás aquí? Fin del año académico. Cada departamento muestra su mejor investigación. El anfiteatro está reservado para 3 días. En realidad ya llego tarde a... Metió la mano en su túnica y sacó un folleto. Me lo ofreció con la desesperación de un hombre que le ofrecía un hueso a un lobo. Aquí. El programa. Puedes. Tomé el folleto con una mano. Mantuvo al otro sobre su hombro. Perfecto, dije. Muéstrame dónde está el anfiteatro. La boca de Darío se abrió. Cerrado. Cualquier objeción que se había estado formando detrás de sus dientes murió contra la presión de mi agarre. Es, así, logró. Yo lo dirigí. Mi mano nunca salió de su hombro. Caminamos uno al lado del otro por el pasillo principal de la academia, pasando por las salas de conferencias, las salas de laboratorio y las escaleras del dormitorio. Estudiantes y profesores se separaron a nuestro alrededor. Algunos me reconocieron, pero ninguno se acercó. Darío se movió bajo mi mano como un hombre que es llevado a su propia sentencia. Sus ojos se fijaron hacia adelante. El sudor había comenzado a oscurecer el cuello de su túnica carmesí. No le hice preguntas. Habría tiempo para eso más tarde, cuando los recuerdos me hubieran dado una imagen completa. Por ahora, su malestar era información suficiente. El anfiteatro apareció al final de una amplia galería bordeada de bustos de retratos de exdecanos de la academia. Darío hizo su movimiento en el umbral. Un cambio sutil de peso.
una media rotación de su hombro debajo de mi palma. Lo dejé ir. Se liberó con una gracia que sugería que había estado planeando la maniobra durante toda la caminata. 2 pasos rápidos hacia un lado, un giro corporal que puso a 3 estudiantes entre nosotros, y luego él se movía, serpenteando entre los cuerpos hacia el otro lado del anfiteatro. Él no miró atrás. Lo vi irse, conteniendo la risa. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, miré el folleto. El programa fue organizado por departamento y franja horaria. Las páginas estaban repletas de nombres, títulos y breve sinopsis de cada proyecto. Los escaneé rápidamente, haciendo referencias cruzadas con los nombres en el cuaderno de cuero de Caspar. Varios coincidieron. Gregor Weiss. 5º año. Departamento de Ingeniería Biológica. Elke Harman. 3er año. Departamento de Alquimia Teórica. Otros no los reconocí pero cuyas descripciones de investigación me llamaron la atención. Y uno que ya estaba en marcha. El nombre del programa coincidía con una entrada del cuaderno de Caspar. Aplicaciones prácticas de los glifos de gestión térmica. Rolf Mercer. 4º año. Ingeniería magítica aplicada. Fundamentos sólidos. Un círculo. El espacio fue construido para asientos. Los niveles semicirculares de asientos descendían desde la galería superior hasta un escenario central que ocupaba el piso del anfiteatro. Los niveles estaban quizás medio llenos. El público era una extraña mezcla, profesores de la academia con sus túnicas departamentales, estudiantes dispersos en grupos sueltos y, ocupando los niveles inferiores más cercanos al escenario, los nobles. Eran fáciles de identificar. La seda. Las joyas. Los asistentes flotando detrás de sus sillas con cuadernos y bandejas para refrigerios. Estos eran los inversores. Los patrocinadores cuyo oro financió la investigación que la academia no podía apoyar únicamente con la matrícula. Cerca de la primera fila, separada de la seda por una hilera de asientos vacíos, se sentaban un par de observadores vestidos con túnicas ministeriales de color gris carbón. Las insignias en sus cuellos los marcaban como adjuntos de la Oficina de Investigación Avanzada, la oficina de enlace del Ministerio de Defensa para prototipos académicos. Encontré un asiento en el nivel medio. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. El escenario de abajo estaba abarrotado de aparatos de presentación académica. Decenas de pizarras, suspendidas en el aire por simples matrices de levitación. Cada tablero estaba cubierto de notación densa, diagramas, ecuaciones, esquemas de glifos, representados con tiza de diferentes colores. El texto era lo suficientemente pequeño como para que leerlo desde el nivel medio requiriera un esfuerzo genuino. Detrás de las pizarras, dispuestas sobre una larga mesa envuelta en azul academia, una colección de dispositivos y prototipos. Tubos de cobre que conectaban componentes en configuraciones que no podía analizar de un vistazo. Y en el podio, el mago. Rolf Mercer era más joven de lo que esperaba. Mediados de los 20, quizás. Tenía el carácter fibroso y desnutrido de un investigador que se olvidaba de comer cuando el trabajo iba bien y no podía permitirse comer cuando no iba bien. Sus túnicas de la academia estaban limpias pero se usaban en los puños y los codos, y la tela desarrollaba el brillo particular que provenía de años de presión contra los bancos de trabajo. Sus manos se movían. No habían dejado de moverse desde que me senté. Rastrearon el aire frente a las pizarras, señalando diagramas, subrayando ecuaciones, señalando los dispositivos sobre la mesa detrás de él con la energía frenética de alguien a quien le habían dado 20 minutos para explicar algo que había pasado 4 años construyendo. Su voz era el problema. La acústica del anfiteatro llevó cada palabra a cada nivel con una fidelidad cristalina. Pero la voz en sí estaba demasiado alta por la ansiedad, y cada frase se aceleraba hacia su conclusión como si Mercer tuviera miedo de que el público dejara de escuchar antes de llegar al punto. Lo cual, para ser justos, ya tenían. La mayoría de los profesores de los niveles superiores no estaban mirando el escenario. Estaban revisando sus propias notas, preparándose para las presentaciones que seguirían. Los estudiantes eran peores. Los que no se habían ido simplemente ocuparon sus asientos con la desconexión boquiabierta de los jóvenes que soportaban algo obligatorio. Los nobles de los niveles inferiores prestaban atención, pero no a Mercer.
Conversaciones bajas detrás de manos levantadas, ojos cortados de lado entre oraciones. El cálculo de fondo de quién estaba invirtiendo en qué y si la presentación actual merecía consideración o desestimación. No todo el mundo se había marchado. En la tercera fila debajo de la mía, una mujer vestida con una túnica azul pálido de ingeniería aplicada había dejado de fingir que revisaba sus propios materiales. Su pluma se movió cuando Mercer describió el ciclo de reciclaje. Escribió rápidamente y luego subrayó algo 2 veces. Mercer no pareció darse cuenta. O si se dio cuenta, no lo frenó. La principal innovación es la arquitectura del glifo en sí, estaba diciendo. Sus dedos cubiertos de tiza trazaron un diagrama en la pizarra flotante más cercana. Las matrices de enfriamiento tradicionales operan según un modelo de conversión directa. La energía térmica ambiental se aspira hacia la matriz, se convierte en desechos de maná y se expulsa. El límite de eficiencia está bien documentado. Aproximadamente el 90% del maná de entrada se pierde debido a la conversión de residuos. Pasó a la siguiente junta. El diagrama aquí era más denso, los símbolos más pequeños, conectados por líneas y flechas que mapeaban un patrón de flujo que solo podía seguir con los trazos más amplios. Mi glifo introduce un ciclo de reciclajes humano, trazó el camino circular. En lugar de expulsar la energía residual convertida, la matriz la redirige a través de un canal secundario que retroalimenta el ciclo de enfriamiento. Los residuos se convierten en insumos. El insumo produce refrigeración y genera nuevos residuos, que a su vez se reciclan. Él hizo una pausa. Tragado. Sus ojos recorrieron al público y encontraron lo que todos encuentran cuando miran a una multitud que no escucha. El vacío de los rostros se volvió en tu dirección sin verte. Él siguió adelante. El resultado es una reducción del 30% en el consumo de cristal de maná para una producción de refrigeración equivalente. Un dispositivo que actualmente requiere un cristal de grado B cada 48 horas funcionaría, bajo esta arquitectura, durante aproximadamente 62 horas en el mismo cristal. La mano de Mercer encontró la mesa detrás de él. Levantó un dispositivo. El objeto era pequeño. Un cubo de cobre martillado, de unos 15 centímetros de cada lado. Su superficie fue grabada con el patrón de glifos de la pizarra. Delgados tubos de cobre se extendían desde la base del cubo y se conectaban a una carcasa secundaria que contenía, supuse, el cristal de maná que alimentaba el dispositivo. Él lo sostuvo en alto. Este prototipo ha estado funcionando durante 57 horas en un solo cristal de grado B. La temperatura interna se mantiene a 4 grados por encima del punto de congelación, lo que coincide con los parámetros óptimos de conservación de los alimentos. Nadie aplaudió. El agregado del ministerio escribió 3 líneas sin levantar la vista del escenario. Su colega se inclinó hacia él y murmuró algo. El primer hombre asintió una vez, hizo otra anotación y regresó a su libro mayor. Los nobles continuaron con sus murmurados cálculos. Uno de ellos, un hombre corpulento de la segunda fila, se examinaba las uñas con la atención concentrada de alguien que había encontrado algo más interesante que la refrigeración. El estudiante dormido a mi lado roncaba suavemente. Pero yo estaba mirando. La percepción del maná se había vuelto tan natural como la respiración. El campo ambiental del anfiteatro era un zumbido de fondo constante, la resonancia combinada de cientos de cuerpos portadores de maná y la propia infraestructura del barrio de la academia. Frente a esa línea de base, las fuentes individuales se destacaron de la misma manera que una voz se destaca en una habitación tranquila. Destacó el cubo de Mercer. El maná que fluía a través del dispositivo era visible para mi percepción. Podía sentir la corriente moviéndose a través de los canales de cobre, un flujo cíclico controlado que seguía las vías inscritas del glifo. La ingesta. La conversión. El circuito de reciclaje que Mercer había descrito, canalizando la energía residual de regreso a través de la matriz secundaria. La ingeniería era elegante. Incluso sin comprender el marco teórico, pude sentir la intencionalidad del diseño, la forma en que cada canal alimentaba al siguiente, la forma en que la arquitectura del glifo dirigía el maná a través de caminos que minimizaban la pérdida y maximizaban el retorno. Pero algo andaba mal. La sensación era sutil. Una vibración en el flujo que no coincidía con el patrón. No pude articular la solución. No tenía el vocabulario teórico.
La sensación provino de la percepción del maná más que del conocimiento de ingeniería. Pero pude sentirlo. Tan claramente como pude sentir la quemadura de menta en mis pulmones. El flujo es inestable. Mercer terminó su presentación. Puso el cubo de cobre sobre la mesa. Me retiré del podio. Sus manos, que habían estado en constante movimiento durante 20 minutos, cayeron a sus costados y permanecieron allí, con los dedos enroscándose y desenroscándose contra sus túnicas. Él esperó. Sin aplausos. No hay preguntas por parte del público. El silencio que siguió fue del tipo particular que conlleva más crueldad que cualquier palabra, la ausencia de respuesta que le dijera al hombre todo lo que necesitaba saber sobre cómo había sido recibido su trabajo. La gente que me rodeaba se conmovió. Se reanudaron las conversaciones. Cabezas inclinadas hacia los vecinos. El 30% es real, pero el costo recursivo de fabricación del glifo consume la mitad del ahorro. El gremio de transporte enterrará la petición de licencia antes de que llegue al comité. Vuelve cuando sea el 50% y te escucharé. ¿Quién pone oro en mecenazgo en una hielera cuando el simposio tiene mucho más? La utilidad práctica es demasiado limitada. Almacenes comerciales, tal vez. Los márgenes no valen el dolor de cabeza político. Escuché. No eran estúpidos. Ese era el problema. Los despidos fueron específicos: economía de fabricación, obstrucción del gremio, comparación con lo que otros magos revelarían durante las siguientes presentaciones. Las palabras que utilizaban, inversión, rentabilidad, utilidad, márgenes, licencias, eran el lenguaje de personas que entendían perfectamente el dinero. Simplemente evaluaron las innovaciones frente a modelos mentales construidos en salones y circuitos de salones. Modelos que nunca habían estado en un hospital de campaña en el Frente Sur, donde las extremidades cortadas se pudrían por el calor porque no había forma de enfriar el almacén. Modelos que nunca habían visto cómo la comida de un convoy de suministro se estropeaba 3 días después de un viaje de 6 días porque la magia de conservación era demasiado cara para desperdiciarla en pan y carne de cerdo salada. La refrigeración no era un lujo. Fue supervivencia. El frío mantuvo los alimentos seguros. Medicina conservada en frío. El resfriado controló las fiebres, ralentizó el sangrado y redujo la hinchazón en el campo. El frío mantuvo vivas a las poblaciones durante las olas de calor. El frío preservó la evidencia para la división de investigación, mantuvo el agua potable en condiciones de asedio y mantuvo la integridad de los compuestos alquímicos durante el transporte. Un consumo de maná 30% menor no le pareció impresionante a un hombre que se examinaba las uñas en la segunda fila. Sin embargo, podría sonar como una salvación para un intendente en el Frente Sur. Pero esta gente no lo sabía. Nunca habían estado lo suficientemente cerca de esa realidad como para sentir su peso. Uno de los organizadores, un profesor vestido con la túnica azul pálido del Departamento de Ingeniería Aplicada, subió al centro del escenario. Consultó una lista. Rolf Mercer. Departamento de Ingeniería Magitech Aplicada. Gestión térmica mediante arquitectura de glifos recursivos. Leyó el título como si fuera un manifiesto de envío. Cualquier noble mecenas o representante institucional que desee discutir la inversión o el patrocinio de esta investigación puede comunicarse con la Secretaría del Simposio. El investigador estará disponible para consultas privadas hasta el final de la semana. Detrás de él, Mercer recogió sus pizarrones. No miró al público mientras llevaba el cubo de cobre desde el escenario. Saqué un trozo de papel de las últimas páginas del folleto del programa, incluidas hojas en blanco para tomar notas. Mi mano encontró el lápiz que llevaba desde el palacio. Yo escribí. Los números llegaron primero. 100.000 coronas de oro. Estudié la figura por un momento. Fue enorme desde cualquier punto de vista razonable. Sin embargo, la economía de la financiación de la investigación académica era un territorio que no había mapeado. Quizás fue demasiado. Quizás era exactamente correcto. Quizás el exceso en sí mismo transmitía un mensaje, que alguien se tomaba este trabajo lo suficientemente en serio. Debajo del número escribí una segunda línea. El flujo de maná en la unión de reciclaje es inestable. No es necesario enfriar todo el cubo.
Concéntrese en enfriar un líquido y deje que el líquido enfríe el recipiente. No sabía lo suficiente sobre ingeniería para estar seguro. Pero yo había vivido en un mundo donde los refrigeradores eran mundanos. Quizás la imprecisión todavía fuera útil. Doblé el papel. Se levantó de mi asiento. Descendió los niveles hasta el nivel del escenario, donde se había instalado una larga mesa cerca de la entrada principal del anfiteatro. Detrás de él, 2 profesores jóvenes y una secretaria gestionaban las funciones administrativas del simposio. Solicitud de patrocinio, dije. Para Rolf Mercer. Ingeniería magíteca aplicada. Ella levantó la vista de su libro de contabilidad. A mí. En la insignia de la cruz de hierro en mi pecho. Sus cejas treparon. Tenemos formularios estándar. Ella produjo uno, repleto de cláusulas que no me molesté en leer línea por línea. El mecenazgo nunca fue un regalo. Era un contrato con el futuro de un investigador adjunto. Nombre del patrocinador, suma ofrecida, cuenta de desembolso y condiciones de propiedad intelectual. Caspar von Exenseit. 100.000 coronas de oro. Kessler y Brown, referencia de bóveda HX-0044. Llené los campos como ella me los dictó. Asignación estándar para el patrocinador principal. Esto va con la aplicación. Coloqué el comprobante doblado sobre su escritorio. Nota técnica para el investigador. Entregarlo con el acuerdo. Ella leyó la suma 2 veces. Hizo una anotación en su libro mayor. Deslice el formulario completo en una bandeja etiquetada con el departamento de Mercer. Recibirá ambos antes de que acabe el día, dijo. Si la verificación bancaria se aprueba, la oferta entra en el registro público. Otros patrocinadores pueden copatrocinar bajo los mismos términos. Bien, dije. Ese era el punto. Que conste en acta quién se movió primero. La tarde siguió adelante. Las presentaciones recorrieron el anfiteatro en intervalos de 30 minutos. Los temas abarcaron todo el espectro departamental de la academia: arquitectura de barrio, teoría elemental, aplicaciones biológicas, ciencia de materiales y matemáticas teóricas. Algunos eran competentes. Algunos fueron brillantes. La mayoría eran actuaciones diseñadas para atraer mecenazgo en lugar de promover la comprensión. Los aplausos por estas presentaciones fueron generosos. Las ofertas de financiación fueron inmediatas. Las presentaciones que abordaron fundamentos, mejoras de eficiencia, optimizaciones de materiales, refinamientos teóricos de sistemas existentes, recibieron la misma recepción que la de Mercer. Silencio educado. Sillas vacías. Tomé notas. Marcó nombres en la lista de Caspar. Identifiqué 3 investigadores adicionales cuyo trabajo se alineaba con lo que yo estaba construyendo, personas cuyo talento excedía su reconocimiento, cuya investigación ocupaba el espacio descuidado entre el prestigio académico y la necesidad práctica. Las horas acumuladas. Mi cuerpo, que empujaba desde el amanecer, empezó a quejarse. Me estaba preparando para irme cuando el organizador subió al centro del escenario. Su voz era diferente esta vez. La aburrida eficiencia que había mantenido durante una docena de presentaciones había sido reemplazada por algo más atractivo. La presentación final del día, anunció. Por invitación especial de la oficina del decano. El murmullo en los niveles cambió. Cuerpos enderezados. Los nobles de las filas inferiores, que se habían ido desplazando hacia las salidas, cambiaron de rumbo y regresaron a sus asientos. Los profesores que habían estado conversando en las galerías superiores guardaron silencio. Agent von Exenseit. Mi sangre se detuvo. Presentando, la máquina pensante. Exenseit. Mi cuerpo, que se había estado moviendo hacia el pasillo, volvió a sentarse. Agent von Exenseit. El heredero. No el primogénito. Mi reemplazo. El chico que había sido todo lo que Caspar no era. El prodigio que el archiduque había necesitado. Los recuerdos no contenían amargura. No exactamente. La emoción asociada a los recuerdos sobre Agen era algo más complicado. Era un compuesto de anhelo y distancia y del dolor particular de ver a alguien recibir, sin esfuerzo y sin preguntar,
Aquello que te habías envenenado 121 veces tratando de ganar. Caspar nunca había odiado a su hermano adoptivo. Nunca le habían dado la oportunidad. Había sido expulsado unas semanas después de la llegada de Agen. No habían jugado juntos. No habían estudiado juntos. No había comido en la misma mesa. Sus recuerdos solo contenían una única interacción directa. La noche anterior al carruaje. Agen estaba de pie en la puerta de la habitación de Caspar con los pies descalzos y un libro agarrado a su pecho, preguntando por qué los sirvientes estaban empacando las cosas de Caspar. Caspar no había respondido. Me senté en el nivel medio del anfiteatro y miré el escenario donde el organizador todavía estaba hablando. Agen von Exenseit. Se graduó de la Academia Imperial a los 15 años. Actualmente se desempeña como investigador principal en la División de Ciencias Mágicas Aplicadas de Exenseit y heredero designado de los territorios del archiduque. Los títulos acumulados. Cada uno añadió peso. Los nobles de los niveles inferiores habían abandonado toda pretensión de desinterés. Sus cuerpos estaban inclinados hacia adelante. Sus conversaciones habían cesado por completo. Su presentación de hoy representa la culminación de una iniciativa de investigación plurianual emprendida por la Casa Exenseit en colaboración con la Oficina de Investigación Avanzada del Ministerio de Defensa. El organizador se hizo a un lado. Agen von Exenseit subió al escenario. Él era alto. No tan alto como yo, pero lo suficientemente alto como para que las dimensiones del escenario parecieran apropiadas en lugar de abrumadoras. Sus túnicas no eran estándar de la academia. Tejido oscuro, confeccionado a medida, con el escudo Exenseit en hilo plateado en el pecho izquierdo. No empezó inmediatamente. Se paró en el podio y dejó que el silencio aumentara. 3 segundos. 5. El tiempo suficiente para que cada susurro restante muera. Luego habló. Antes de los pecados, la humanidad era diferente. Su voz no se parecía en nada a la de Mercer. Bajo, medido, calibrado para llenar el espacio sin esforzarse contra él. A cada palabra se le da espacio para respirar. Las historias que sobrevivieron, y hay menos de las que nos gustaría admitir, describen una civilización que había resuelto problemas que todavía consideramos imposibles. No por magia. A través de máquinas. Levantó la mano. Una pizarra se desplazó hacia adelante desde la parte trasera del escenario, posicionándose junto al podio. El diagrama grabado en su superficie era sobrio según los estándares académicos, un esquema simple que mostraba formas geométricas entrelazadas conectadas por líneas que sugerían flujo y secuencia. Las llamamos máquinas pensantes. Dispositivos construidos con compuestos metálicos y minerales que podían realizar cálculos a velocidades que ninguna mente humana podría igualar. Ni un cálculo por segundo. No 10. Miles. Millones. Operaciones de tal complejidad que una sola máquina podría lograr en una hora lo que un equipo de matemáticos necesitaría toda una vida para completar. Dejó que el número se estabilizara. Estas máquinas no eran mágicas. Operaban según principios de lógica e ingeniería de materiales que no requerían maná, ni círculos, ni interacción con el campo ambiental. Eran, en todos los sentidos significativos, tecnología que existía independientemente de los poderes mágicos de los que depende nuestra civilización. Su mano se movió hacia la pizarra. Sus dedos trazaron las líneas de conexión. Estaban perdidos. Otra pausa. Cuando llegaron los pecados, cuando las brechas dimensionales atravesaron las barreras que separaban nuestra realidad de todo lo que había más allá de ella, la vieja civilización colapsó. No en un solo momento catastrófico, sino en una cascada de fracasos que se desmoronaron a lo largo de generaciones. Pasó a la siguiente pizarra. Este contenía texto en lugar de diagramas, una línea de tiempo representada en fechas anteriores al calendario actual por milenios. Los Durakel fueron probablemente la razón del fin de las máquinas pensantes. El nombre causó sensación entre el público. Un desplazamiento de cuerpos en los asientos. El ajuste involuntario de personas que escuchan algo que tiene peso más allá de lo académico. Entidades geománticas. Seres cuya relación con la piedra y el mineral opera a un nivel al que nuestros mejores magos de la Tierra no pueden acercarse.
no invadieron nuestras minas. Los reclamaron. Las vetas profundas, los depósitos de mineral, las formaciones cristalinas que la antigua civilización había utilizado como materia prima para su tecnología, todo ello reclamó el territorio Durakkel una generación después de su llegada. Dejó pasar el ritmo y luego continuó. Las consecuencias fueron absolutas. Sin acceso a los minerales profundos, no se podrían producir las aleaciones que requerían las Tenken Machines. Las máquinas en sí, cuando se rompieron, no pudieron repararse. Después de un tiempo, la última máquina pensante en funcionamiento quedó en silencio. Él hizo una pausa. Y con ello, el conocimiento que esas máquinas habían estado calculando. La tercera pizarra se colocó en su posición. El diagrama de este era diferente a todo lo que lo había precedido. No es un esquema ni una línea de tiempo, sino un patrón circular de símbolos entrelazados. Una enorme matriz de hechizos. La complejidad era asombrosa. Cientos de glifos individuales dispuestos en anillos concéntricos, cada anillo girando a una frecuencia conceptual diferente, y las conexiones entre ellos formando una red tan densa que las líneas de tiza se fusionaron en una masa sólida en ciertas intersecciones. Esto, dijo Agen, es lo que estaban calculando. El anfiteatro se quedó quieto. Recuperado a lo largo de cientos de expediciones que abarcan 4 siglos. Reunidos a partir de fragmentos encontrados en laboratorios derrumbados, bóvedas selladas, archivos hundidos. Su voz se bajó. La antigua civilización, en sus últimas décadas, estaba desarrollando una matriz de destierro. Un hechizo de suficiente poder y complejidad para cortar los puentes dimensionales que los pecados utilizan para anclarse a nuestra realidad. Dejó que las palabras aterrizaran. Una expulsión. Una reestructuración fundamental de la barrera entre dimensiones que haría imposible que entidades extradimensionales mantuvieran presencia en nuestro mundo. Se giró para mirar directamente a la audiencia. El fin de los pecados. El silencio que siguió no fue el vacío cortés que había recibido Mercer. Este fue el silencio de cientos de personas procesando algo que reescribió los límites de lo que creían que era posible. Fracasaron, continuó Agen. No porque la teoría fuera errónea. Las matemáticas, hasta donde hemos podido reconstruirlas, son sólidas. Fracasaron porque los cálculos necesarios para calibrar la matriz exceden lo que cualquier mente humana, o cualquier equipo de mentes humanas, puede lograr. Tocó la pizarra. La punta de su dedo encontró el centro denso del patrón circular. La matriz requiere cálculo en tiempo real durante la activación. Miles de variables se ajustan simultáneamente en respuesta a la retroalimentación dimensional. La antigua civilización construyó sus máquinas pensantes exactamente para este propósito. Cuando se perdieron las máquinas, la matriz se volvió teórica. Una puerta sin llave. Se apartó de la pizarra. Sus manos encontraron el borde del podio. La casa Exenseit ha estado trabajando para construir una nueva llave. Surgió la cuarta pizarra. Este contenía un diagrama que era en parte un esquema de ingeniería y en parte una notación mágica. No podemos replicar las máquinas pensantes. Los minerales han desaparecido. Los Durakkel tienen venas profundas y no muestran ninguna inclinación hacia la negociación o el comercio. Los fundamentos materiales de la vieja tecnología estarán, en el futuro previsible, fuera de nuestro alcance. Su mano trazó el nuevo diagrama. Pero tenemos algo que la antigua civilización no tenía. Algo que apenas habían comenzado a explorar antes del colapso. Él se giró. Mana. La palabra flotaba en el aire. El maná no es simplemente energía. Es información. Cada campo de maná transporta datos, patrones de resonancia, firmas de frecuencia, coordenadas dimensionales. Un mago hábil no solo canaliza el maná. Lo leyeron. Interpretan la información codificada en su flujo y la traducen en efectos. Sus dedos se movieron a través de la arquitectura del diagrama. Lo que estamos construyendo es un marco que utiliza el propio maná como medio y procesador. En lugar de que los componentes realicen operaciones, nuestro marco utiliza fragmentación de maná en capas para lograr el mismo resultado. Dibujó una línea en el aire con su dedo. Un rastro de luz siguió el gesto, trazando el camino a través del diagrama. Mana, fragmentada en paquetes discretos a diferentes densidades,
Se puede organizar en secuencias lógicas que reflejan las operaciones que realizaría una máquina pensante. Cada paquete lleva un valor definido. Cada interacción entre paquetes produce una salida definida. Encadena suficientes interacciones en la secuencia correcta y tendrás pensamiento. Sus ojos recorrieron el anfiteatro. Una máquina pensante construida con magia en lugar de metal. Comenzó el murmullo. Un sonido bajo y extendido que comenzaba en los niveles nobles y subía hacia las galerías de la facultad. Agen levantó una mano. El murmullo disminuyó. Aún no hemos llegado a ese punto, dijo. La admisión fue entregada sin vergüenza. El prototipo actual funciona a una fracción de la velocidad que requiere la matriz de destierro. El proceso de fragmentación consume mucha energía. La tasa de error en las interacciones excede los umbrales aceptables para la calibración en tiempo real. Él hizo una pausa. Pero estamos más cerca que nadie en 400 años. Él se enderezó. La proyección de Hasse-Axenseite, basada en nuestro ritmo actual de progreso y los recursos que pretendemos destinar, es que un motor de computación de maná funcional, capaz de soportar la matriz de destierro, estará operativo dentro de 10 años. Dejó la línea de tiempo colgada. Dentro de 10 años, esta guerra terminará. No a través del gasto de vidas que ha definido nuestro conflicto con los invasores dimensionales desde antes de que naciera cualquier persona viva. Su voz encontró su registro final. A través del destierro. Los pecados expulsados de nuestra realidad, y los puentes que cruzaron sellados detrás de ellos. Se retiró del podio. Los aplausos estallaron. Cientos de manos golpeando juntas. Voces que se elevaban por encima de los aplausos en gritos que iban desde la aprobación académica hasta algo más crudo, algo más cercano al sonido que hace un animal atrapado cuando ve abrirse la puerta de la jaula. Los nobles de los niveles inferiores estaban de pie. Los profesores de las galerías superiores habían abandonado sus notas. Los estudiantes que habían dormido durante 3 presentaciones estaban de pie en sus asientos, estirándose para tener una mejor vista del escenario. La ovación duró 2 minutos completos. No me quedé de pie. Me senté en el nivel medio con las manos en el regazo y observé el anfiteatro temblar y pensé en ajedrez. La presentación no fue académica. Fue político. Cada palabra que Agen había pronunciado se centraba en la promesa de triunfo. Había sido diseñado para lograr algo que no tenía nada que ver con el cálculo o las matrices de destierro. Las grandes casas de Silverval se alinearon a lo largo de fallas definidas por cómo creían que debía terminar la guerra. Las facciones se habían cristalizado en torno a los 3 hermanos imperiales, cada uno de los cuales representaba una respuesta diferente a la pregunta que había definido al imperio durante generaciones. La posición de la princesa Elara era la convivencia. Los pecados y las entidades que habían traído eran características permanentes de la realidad. El objetivo final era el alojamiento. Un equilibrio negociado donde la civilización humana y la presencia extradimensional aprendieron a compartir el mundo. La posición del príncipe Baren era la erradicación. Cada entidad que había cruzado la barrera dimensional era un invasor. La guerra terminaría solo cuando el último elfo, el último enano, el último pecado los destruyera o los expulsara a través de cualquier brecha que los hubiera dado origen. La posición del príncipe Casimir estaba menos definida. Su deseo siempre había sido poner fin a la guerra, pero sin batallas. Lo cual había sido imposible al menos hasta ahora. Destierro. Nació un tercer camino. Los pecados expulsados mediante computación mágica. Fue elegante. Fue humano. Era, en su superficie, la solución que costaba menos vidas y conllevaba la mayor promesa. Y se necesitaba la casa Exenseit. Roderich von Exenseit había elegido a su príncipe. Casimir. Danos una década y resolveremos el problema que ha definido nuestra civilización desde su fundación. Los aplausos todavía resonaban cuando los ojos de Agen se movieron entre el público. Me encontraron. El reconocimiento fue inmediato. Lo vi llegar en la ampliación fraccionaria de sus pupilas. Él conocía mi cara. De la crónica, quizás. De cualquier información que el aparato Exenseit hubiera obtenido sobre el héroe de Gresem. Su mirada sostuvo la mía durante 3 segundos. 4.
Nada pasó entre nosotros. Solo el contacto plano y evaluativo de dos personas que se reconocen a lo lejos. Luego su barbilla se inclinó. Una reverencia al público. Se dio la vuelta del podio. El organizador dio un paso adelante. La ovación del público inició su lento descenso del éxtasis a lo meramente entusiasta. Me levanté de mi asiento. El pasillo se estaba despejando a medida que la multitud avanzaba hacia las salidas, animada por la energía zumbante de las personas que habían presenciado algo que discutirían durante semanas. Las conversaciones estallaron en grupos a mi alrededor. 10 años, dijo. 10 años y los pecados se han ido. Los recursos de Xenseit por sí solos deben ser asombrosos. El consumo de cristal para un motor de cálculo de esa escala. La gente de Casimir debe estar bailando. Esto le entrega la sucesión en plata. ¿Pero puede realmente funcionar? La base teórica tiene 4000 años. Reconstruido a partir de fragmentos. Me moví a través del ruido sin contribuir a ello. Mi mente estaba ejecutando sus propios cálculos. El trono estará asegurado incluso si fracasan. El apoyo político ya se ha obtenido, pero ¿qué pasa si fracasan? No habremos avanzado en la guerra y nuestros oponentes solo se habrán vuelto más fuertes. Sacudí la cabeza, dejando que los pensamientos se alejaran por un momento. Había algo que necesitaba terminar primero. El ala de dormitorios de la academia era más tranquila que el resto del campus. Las presentaciones de fin de año habían atraído a la mayoría de los estudiantes al anfiteatro o a las salas de recepción, donde la socialización posterior al simposio ya estaba generando el ruido particular de los jóvenes magos comparando notas y compitiendo por la atención de los clientes visitantes. Los pasillos estaban prácticamente vacíos. Pasajes estrechos de piedra pálida, revestidos con puertas idénticas, cada una marcada con una placa de latón con el número de la habitación y, debajo, una tarjeta con el nombre que podía deslizarse dentro y fuera de un pequeño marco. Pasé junto a docenas de ellos. La puerta que estaba buscando estaba al final del pasillo este. La tarjeta con el nombre todavía estaba en su marco. K. von Xenseit. La inscripción fue técnicamente activa. Yo era un estudiante registrado en el momento de la expedición a la academia. La expedición había sido una función oficial de la academia. Lo que pasó después no generó la documentación administrativa necesaria para cancelar formalmente mi inscripción. Burocracia. La única fuerza en cualquier mundo que sobrevivió a las guerras. La habitación era exactamente como Caspar la había dejado. El escritorio fue enterrado. Cuadernos. Apilados 3 y 4 de profundidad, con sus cubiertas de cuero marcadas con números que correspondían al registro del experimento que había visto en la memoria. Los papeles se esparcieron por la superficie en capas. Los estantes encima del escritorio contenían más. Volúmenes extraídos de la biblioteca de la academia y nunca devueltos. Textos de referencia sobre teoría del maná, ingeniería biológica, diseño de procesos alquímicos. La cama estaba hecha. Las sábanas estaban apretadas. Una fina capa de polvo lo cubría todo. Me quedé en la puerta y miré la habitación. Una vida comprimida en 9 metros cuadrados. Cada superficie dedicada a la obsesión única y consumista. Entré. Cerró la puerta detrás de mí. Empecé con el escritorio. Los cuadernos vinieron primero. Abrí cada uno, escaneé el contenido, evalué si el material tenía valor y lo ordené en consecuencia. Se formaron 2 montones sobre la cama. Uno para material que vale la pena conservar. Uno para material que estaba demasiado vinculado a los experimentos fallidos como para justificar su transporte. La pila de conservación creció más rápido de lo que esperaba. La investigación de Caspar no se limitó a los experimentos con compuestos monstruosos. Entre los registros del experimento había páginas de trabajo teórico que iban mucho más allá del objetivo del despertar circular. Notas sobre la dinámica del flujo de maná. Observaciones sobre la interacción entre el tejido orgánico y el maná ambiental. El genio no era una hipérbole. Fue un eufemismo. Empaqué los cuadernos con cuidado. El material teórico entró en una bolsa de lona que encontré en el maletero. A continuación se muestran los registros del experimento.
Los papeles sueltos, diagramas, fórmulas compuestas, contactos con proveedores, fueron doblados y metidos en los espacios entre los cuadernos. El proceso duró horas. La luz de la ventana pasó del dorado de la tarde al ámbar más profundo de la noche que se acercaba, luego se desvaneció por completo, dejándome trabajando junto a la franja de brillo de maná que zumbaba en lo alto. Cuando terminé, la cartera estaba llena. La habitación fue despojada de todo lo que importaba. Me quedé en la puerta una última vez. Faltaban 3 semanas para que comenzara la escuela de formación de caballeros. Pero la preparación ya estaba hecha. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en movimiento.